noches, mi nombre es Tania Morales, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Bolívar de séptimo semestre, y en este momentico vamos a hablar sobre la implementación de las NIF en Colombia. Entonces, las NIF existen desde el año 2001 y gradualmente se fueron implementando en el mundo. Sin embargo, hasta el 2009 en Colombia legalizó su uso y dictaminó la obligatoriedad para implementar NIF para todas las empresas del territorio nacional, con la ley 1314 del 2009. Como sabemos, desde enero del 2016 implementar las NIF en Colombia es una obligación para todas las empresas. Sin embargo, existe una clasificación especial de las organizaciones que determina la manera en la que deben implementar las NIF, si de manera plena o parcial, teniendo en cuenta su capacidad y características particulares. Esta categorización se definió considerando el tamaño de las empresas, la cantidad de trabajadores que tienen en su nómina, el valor de los activos, si realizan importaciones o exportaciones, si están asociadas con empresas extranjeras, si cotizan en la bolsa de valores o si son empresas de interés público. Entonces, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuáles son los grupos de empresas que deben implementar las NIF? Entonces, existen tres grupos. Vamos a hablar del primer grupo. Entonces, el grupo 1, a esta categoría pertenecen las empresas más grandes del país. Entonces, las empresas más grandes del país son las que emiten valores, es decir, las que cotizan en la bolsa de valores. Además, a este grupo también pertenecen las entidades de interés público, llamadas así las organizaciones o entes económicos con previa autorización de la autoridad estatal que captan, manejan o administran los recursos públicos. Asimismo, las empresas del grupo 1 deben tener activos totales iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes. También pertenecen a este grupo las empresas que tienen una planta de personal no mayor a 200 trabajadores y son subordinadas de una compañía extranjera o matriz de una nacional que aplican las NIF. Además, aquellas compañías que hacen pagos en el exterior a razón de importaciones o que tienen ingresos del exterior a causa de exportaciones deben implementar las NIF plenas siempre y cuando estos valores representen más del 50% de sus compras. Ahora vamos a hablar del grupo 2. En esta categoría están contenidas las empresas medianas o pequeñas empresas que se conocen como pymes, quienes tienen activos totales entre los 500 y 30.000 salarios mínimos legales vigentes o que tienen una nómina entre 11 y 200 trabajadores. Estas empresas no cotizan en la bolsa de valores ni deben ser de entidades públicas. Asimismo, las empresas que tienen activos totales de 500 salarios mínimos legales vigentes, excluyendo la vivienda, que tienen una nómina de máximo 10 trabajadores y cuyos ingresos brutos anuales son iguales o superiores a los 6.000 salarios mínimos legales vigentes y también hacen parte del grupo 2. Cabe aclarar que si una empresa tiene una planta de personal como lo indicado, pero los activos totales son diferentes a los anteriores descritos para este grupo, la característica que determina su pertenencia es la del valor de sus activos. Vamos a hablar ahora del grupo 3. Este grupo está conformado por las personas naturales o jurídicas que cumplen con los criterios establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario, es decir, que sean minoristas o pertenezcan al régimen simplificado. En el impuesto a las ventas, que tengan ingresos brutos totales de máximo 3.500 salarios mínimos legales vigentes, que no sean usuarios aduaneros, entre otros. También se consideran que empresas del grupo 3 a las microempresas que tienen activos totales de 500 salarios mínimos legales vigentes, sin contar la vivienda, y que cuente con una planta de trabajadores de máximo 10 personas y que al mismo tiempo no cumplen con los requerimientos para pertenecer al grupo 2. Ahora vamos a hablar de los decretos que debes conocer para implementar las NIF. Entonces, los decretos son los siguientes. Para el grupo 1 se deben utilizar el decreto 2784 del 2012. Para el grupo 2 se debe implementar la NIF para pymes de acuerdo con el decreto 3022 del 2013. Para el grupo 3 se debe implementar la NIF que de acuerdo con el decreto 2706
12 es una implementación de adaptación del reglamento internacional diseñado para las microempresas. No obstante, en el 2015 se instituyó el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información con el número 2420 para unificar toda la información legal relacionada con la obligación de implementar las NIF. Entonces aquí vamos a dar como unos pasos para implementar las NIF. Entonces el paso número 1 es descarga el reglamento y lee detenidamente la normatividad vigente para Colombia con relación a las NIF. El paso 2 es identificar las políticas contables bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, el PCGA. El paso número 3 es elaborar las políticas contables de acuerdo con las NIF. Y el paso 4 realiza una hoja de trabajo para construir el estado de la situación financiera. Esto es todo.